¿Cuáles son los beneficios en salud de consumir papa? Vamos a ver, por ejemplo, uno que es muy importante y es este, y es primero hablando del tema de la obesidad, ¿sí? Entonces, en el tema de la obesidad, lo que estamos viendo acá en esta imagen es que tiene varios efectos. Tiene almidón, que puede ser resistente, tiene un almidón que tiene la capacidad de fosforilarse, tiene unos compuestos que se llaman ácidos fenólicos, tiene unas proteínas y unos aminoácidos que pueden generar mejor efecto en la estimulación, en la sensibilidad de la insulina. Entonces, lo más clave de estas investigaciones que hasta el momento se han hecho con la papa es que la papa puede llegar a ser un buen aporte de almidón resistente. Entonces, ¿cuál es el mensaje en este punto crítico, particularmente de la obesidad? Y es que aquí lo más clave es consumirla fría. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene obesidad o que tiene la composición corporal más alta en grasa, lo mejor sería que la papa se consumiera fría con un choque térmico, es decir, que primero se caliente y después se someta a un choque térmico frío para que el almidón se vuelva resistente a la digestión. Esto hace que tengamos menor carga de liberación de glucosa y menor carga de liberación de insulina. Por eso en los pacientes con obesidad lo más recomendable es que este tipo de, sustancias, como lo es la papa, se consuma de característica fría, en una ensalada de papa, en una, receta donde la papa sea consumida en estado frío, ojalá después de haber permanecido una gran parte del tiempo, después de haber sido cocinada, en temperaturas de refrigeración. Eso es clave en el tema de la obesidad. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Aquí vemos entonces, por ejemplo, la papa común, ¿sí? La papa común, entonces, básicamente tiene un aporte principalmente en carbohidrato. Cerca del 12% de la papa es carbohidrato. Entonces, en 100 gramos de producto, como lo estamos viendo acá, estamos aportando alrededor de unos 12% de carbohidrato. Y ese 12%, el 2%, como lo estamos viendo acá, es fibra, es decir, es la cáscara. Esa cáscara no pasa a nuestra sangre y ese es el carbohidrato que llamamos no disponible, que sería la cáscara. Y el interior de la carne de la papa, en este caso, es el almidón, que sería el que nos aporta el carbohidrato. Entonces, fíjense que el aporte de carbohidrato de una papa no es muy grande, en 100 gramos solamente estamos hablando del 12%, entonces 200 gramos, 300 gramos de papa, que puede ser una buena porción de unas 3 papas grandes, estamos hablando de que puede ser una porción normal para un adulto sano. Entonces, lo importante de aquí es que según la variedad de papa que usted compre, vamos a tener este tipo de variabilidad. Esta imagen es muy importante porque la papa que les mostré anteriormente es una papa común, es decir, una papa muy probablemente que usted puede encontrar desde Argentina, por ejemplo, hasta por lo menos Panamá, un poquito más arriba, y encontramos también ya esa misma papa en Norteamérica hacia los extremos. Esas papas básicamente son lo que llamamos papa común, pero si nosotros queremos saber la variabilidad de las diferentes especies o variedades de papa, aquí las tenemos. Por ejemplo, en carbohidrato, aquí tenemos entonces que una papa puede depender de la variedad entre el 16 y el 20% de carbohidrato, o sea, de las diferentes papas que les mostré, ya sea la morada, la que es casi roja, la papa naranja, de color naranja, o la papa común. Proteínas, pues el aporte realmente es muy mínimo, es un aporte básicamente entre el 1 y el 3%, que es una proteína muy difícil de digerir. La grasa también lo mismo, es una grasa, un aporte lipídico muy bajo. La fibra también es un aporte pues, interesante, que llega casi a ser al 2%, más que todo si es consumida con la cáscara, por eso es importante hacer énfasis en esto, en el consumo de la cáscara, pero recuerden que esta conferencia para las enfermedades también abarca muchas personas que tienen complicaciones, por ejemplo, renales,
y que a ellos por lo general la cáscara no les conviene por el aporte de fósforo y potasio. Entonces por eso hay que ser muy cuidadosos en el uso de la papa, sobre todo cuando se come con cáscara en algunas personas que tienen compromisos renales o que ya están particularmente en un estado predialítico o antes de una diálisis. Aquí vemos por qué, porque fíjense que una papa puede tener entre 150 miligramos a casi 1400 miligramos de potasio. O sea, la papa es una fuente realmente de potasio, pero depende de la variedad. La que más potasio aporta es la de color morado y dependiendo de la tonalidad del antioxidante va disminuyendo la concentración de potasio. La que menos potasio tiene es la que nosotros llamamos la papa común, esa es la que menos tiene. Ahora, en fósforo lo mismo, el fósforo que aporta la papa es un fósforo de 42 a 120 miligramos, que no es muy alto, pero que en pacientes renales hay que tener cuidado su aporte. Ahora vemos otro tipo de minerales, por ejemplo, como el magnesio, el hierro, el zinc, la vitamina C, la vitamina B6, que es el piridoxal fosfato, y lo que nos interesa de esta imagen de acá, que es una imagen de recopilación de las diferentes brechas de nutrientes, estos son los ácidos importantes de la papa. En este caso tenemos el ácido clorogénico y los glicoalcaloides, que son las sustancias que nos aportan esas sustancias que llamamos sustancias biológicamente activas. Esta es básicamente lo que nos debe importar. Entre 19 a 399 miligramos de ácido clorogénico, ese es el mismo ácido, vuelvo y les reitero, que tiene el café y algunas variedades de té, y los glicoalcaloides, que son los antioxidantes que pueden tener efectos contra el cáncer, por ejemplo, esa papa morada. Por eso en esos documentales que ustedes han podido de pronto tener la oportunidad de ver, como el documental de las zonas azules, pues las papas que son de color morado, para ellos tienen ese efecto sanador que lo denominan como un superalimento, pero que no es que sea superalimento, es que la peculiaridad de ese alimento es que tiene esa sustancia como si la papa pues tuviera mayor preponderancia de antioxidantes, la que se cultiva en esa zona, que la que se cultiva, por ejemplo, en la mitad de la tierra. Pero es por eso, porque sufre mucho en esos inviernos prolongados, en esa capa de nieve que está encima de la tierra, que muchas veces entra en contacto en frío extremo con esos tubérculos, y cuando ya se pueden sacar de la tierra, cuando ya es el momento del año para poder hacer el cultivo de esa papa morada, pues esa papa sale con esas propiedades, ¿sí? Entonces por eso es importante no adjudicarle a los alimentos poderes mágicos, sino que tienen sustancias que pueden ser funcionales si se usan de la forma correcta, es decir, si usamos esto dentro de un esquema de patrones como alimentación molecular, podemos sacar mayor beneficio que si simplemente yo compro la papa morada y la como de forma no organizada y la mezclo con otras moléculas. Ya vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes entiendan un poco más sobre la convergencia molecular. Ahora, esta imagen es muy importante porque esta imagen es la recopilación de los efectos que tiene la papa en términos de salud, o sea, los beneficios del consumo de la papa. Entonces, recuerden que lo más importante hasta este punto de esta conferencia es que ustedes entiendan, digamos, varias cosas. La papa es un carbohidrato, siempre va a ser un carbohidrato. Entonces, dentro de la alimentación molecular, lo debo clasificar como un carbohidrato. Por ejemplo, recuerden que en Colombia y en algunos países de América Latina hay papa verde, a la que llamamos sidra. Es una papa que se le dice papa de pobre, generalmente en Colombia, o se le dice, digamos, una papa, digamos, como guatila. Esa papa es un tubérculo también, es una papa realmente, que muchas veces no tiene el compuesto, digamos, de los antioxidantes, porque es una papa que está llena de agua. Entonces es más, digamos, la concentración de agua que lo que tiene en carbohidrato, y la gente suele consumirla como si fuera una verdura. No es una verdura. Es un tubérculo, es un carbohidrato. Por ejemplo, el yacón. El yacón es otra papa, pero pues tiene una característica, y es que tiene unos pigmentos que hacen que su carne sea dulce y está llena de fructooligosacáridos, que son sustancias prebióticas, básicamente la inulina. Entonces, esas papas generalmente
hay gente que no se las come solas, hay gente que se las come con la raíz y hay gente que se las come con sus hojas. Entonces, las diferentes partes varían su contenido nutricional. En esta conferencia contra las enfermedades estamos hablando particularmente del almidón, o sea, de la carne y la cáscara del tubérculo. No estamos entrando en detalles sobre las hojas o sobre la raíz. Bueno, precisamente porque eso tiene otros compuestos que no vamos a tocar en esta conferencia, pero que generalmente no son consumidos, por ejemplo, cuando ustedes compran la papa ya en el mercado local o en los supermercados donde ustedes hacen mercado. Ahora, tenemos entonces efectos anticancerígenos. En estos efectos anticancerígenos estamos hablando entonces de lo que es el ácido clorogénico, aquí, las antocianinas, los glicoalcaloides y lo que es la fibra. Entonces, por ejemplo, dentro de esas investigaciones con papa, lo que se ha podido determinar es que la papa de color más intenso, en este caso la morada, tiene más ácido clorogénico. El ácido clorogénico tiene un efecto y es que promueve la autofagia. Entonces las personas que tienen o que están cursando, por ejemplo, con algún tipo de enfermedad neoplásica o de tratamiento oncológico, la papa que más deberían usar sería una papa que tenga ese pigmento de color morado. Entonces, obviamente, esas papas están en algunas partes y no están en otras, digamos, regiones a nivel global, pero si usted en este momento tiene la oportunidad de que su mercado la consigue, sería una muy buena opción si tiene en este momento alguna patología neoplásica o de característica oncológica. Ahora, en el tema de antihipertensivo, las papas, en términos generales, tienen antocianinas, que son, digamos, sustancias que pueden ser relajantes vasculares, tienen un gran aporte de potasio. Entonces las personas que tienen, por ejemplo, un manejo con un diurético, que tienen algún manejo actual con algún antihipertensivo que genera pérdidas de potasio, las papas son altas en potasio, sobre todo en la cáscara. Algunos aminoácidos que tienen las papas y algunos péptidos en particular promueven la liberación de óxido nítrico y son relajantes vasculares. Entonces, esas papas, digamos, para las personas que tienen hipertensión pero no insuficiencia renal, valga la pena aclararlo, tienen la oportunidad de que por el aporte de potasio puede mejorar muchísimo esas cifras tensionales. Entonces vemos aquí tres esferas muy importantes: la parte de antiobesidad, la parte anticancerígena, la parte antihipertensiva. Ahora vamos a la parte inferior. En esta parte vamos a encontrar tres grandes segmentos también. Aquí encontramos, por ejemplo, el tema de lo que son la parte de los lípidos, es decir, los colesteroles. Entonces, lo mismo, el almidón resistente tiene un efecto que disminuye, digamos, la síntesis de las lipoproteínas de baja densidad o colesteroles malos y aumentamos los colesteroles buenos o de alta densidad. Lo que llamamos el almidón fosforilado, el aporte de fibra que tiene principalmente la cáscara, los glicoalcaloides que tienen efectivamente algunas papas, los compuestos fenólicos y lo mismo los aminoácidos que pueden aportar ciertas variedades de papa. Ahora, aquí vemos entonces el tema antiinflamatorio, por ejemplo, las personas que padecen de enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, Sjögren, enfermedades, por ejemplo, como el lupus eritematoso sistémico, enfermedades como la esclerosis múltiple. Aquí vemos que la papa, pues la ventaja que tiene es que la papa no tiene como tal gluten, entonces podemos utilizar favorablemente sus carbohidratos como aporte de antocianinas, como aporte de glicoalcaloides y como aporte considerable, por ejemplo, algunas variedades de papa de ascorbato o de ácido ascórbico, sobre todo las papas de color intenso, por ejemplo, como el boniato, la batata, la papa española. Esas son altas en ácido ascórbico. Y tenemos algo muy importante, sobre todo la degeneración macular, que son complicaciones del envejecimiento y las enfermedades crónicas. La luteína es un compuesto muy importante que tienen las papas, sobre todo las papas de color amarillo.
la papa criolla aquí en Colombia, la papa amarilla, la batata, el sweet potato en los Estados Unidos, en Norteamérica, en España lo que llamamos la batata, en algunos países de América Latina el boniato, y tenemos otro compuesto que es muy importante, que son las zeaxantinas, que también disminuyen mucho la degeneración macular. Entonces fíjense la amplia variedad de, digamos, de beneficios que tiene la papa sobre la salud humana, que pueden ser, digamos, muy importantes en pacientes que tienen características crónicas. Aquí lo importante es que entendamos que más allá de que la papa tenga estos compuestos que estamos viendo en pantalla, la clave de todo está en usarla bien, en este caso usarla dentro de un patrón de alimentación como alimentación molecular, para que estos nutrientes y sustancias biológicamente activas nos den un beneficio agregado realmente para nuestra salud.